Muy buen día, gracias por acompañarnos. Es lunes 13 de julio y en Alcaldes de México seguimos informando sobre el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 está provocando en estados y municipios del país. A través de estas transmisiones con enlaces a distancia que iniciamos en marzo pasado, hemos conversado en este espacio con más de 50 presidentes municipales, con gobernadores y con representantes del gobierno federal que nos han compartido tanto las acciones implementadas en diversas regiones ante la pandemia, como el momento en el que se encuentran ahora que el país ha iniciado la reapertura gradual de la economía. Pero además de ello, hoy iniciamos un nuevo formato de conversación en el que periódicamente con el equipo editorial de Alcaldes de México haremos un recuento y análisis de lo ocurrido hasta el momento en municipios, estados y pues en general en las regiones del país. Preguntas como qué características tienen los municipios y alcaldías que han resultado más afectados en esta coyuntura, por qué cada estado y municipio ha implementado acciones tan distintas entre sí desde que comenzó la emergencia, en qué acciones y programas han coincidido para impulsar las economías locales. En fin, respuestas a preguntas como estas son las que abordaremos esta mañana y para ello participan en esta transmisión David Galicia, coordinador editorial de Alcaldes de México. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola Norma, buen día. Muy bien, muchas gracias. Buen día a todo nuestro auditorio también. Gracias. Isaías Ocampo también nos acompaña. Él es nuestro editor web de Alcaldes de México. Isaías, gracias por enlazarte esta mañana. Muchas gracias, Norma. Estamos atentos y a la orden. ¿Cómo inicia la semana en cuanto a número de municipios que registran al menos un contagio? Claro, mira, al día de hoy y bueno, con cifras hasta el día de ayer, domingo, el número de municipios y alcaldías que han registrado al menos un contagio a la fecha es de 1967 municipios. En cifras cerradas, esto es el 80% de los municipios del país. Y en cuanto al número de casos activos, el número de municipios y alcaldías es de 1,402. Esto es 56.5%. Si lo queremos hablar de 57%, el número de municipios en el país que hoy día tienen casos activos. Hemos visto que el número de casos acumulados es lo que nos ha dado una dimensión, no hemos podido tener una dimensión del tamaño de esta pandemia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los casos activos son el motor de la epidemia. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esta cifra? Es importante tener en cuenta las diferencias entre casos acumulados y casos activos para tener una dimensión real de la presencia y del avance de la enfermedad. Los casos acumulados no son personas que en este momento tienen COVID. Hasta el día de ayer, tomando el ejemplo del país, había 299.750 casos confirmados. Estos son 299.750 personas que en su momento enfrentaron el COVID y a quienes se les hizo una prueba que resultó positiva y quedó registrada en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Pero esta cifra se compone de tres partes. Uno, las personas que dieron positivo a COVID, pero desafortunadamente perdieron la vida. Estos son 35.006 personas hasta el día de ayer. Personas que dieron positivo a COVID, pero que se han recuperado de la enfermedad, afortunadamente. Estos son 234.905 personas. Y el tercer componente, personas que dieron positivo a COVID y que en este momento tienen la enfermedad. Estos son los casos activos. Estos son 29.839 personas. Entonces, aunque todos los días vemos cifras de que México llega a tantos casos confirmados, no quiere decir que sean casos confirmados ahorita, que estén detonando la epidemia. Son los casos activos. Entonces, la importancia de tener en cuenta estos casos activos es justo porque son los que están motivando la epidemia. Son personas que tienen la capacidad de transmitir el virus a otras. Los casos recuperados ya no pueden hacerlo porque han eliminado el virus de sus organismos y de acuerdo con la evidencia científica que se tiene hasta el momento, no tienen la capacidad de infectar.
Insisto, de acuerdo con la evidencia científica que se tiene hasta el momento, porque esto se sigue investigando y esto, pues, en algún momento podría llegar nuevamente. Definitivamente los Así que, casos donde podemos ver muchos más contagios, muchas más muertes también, por ejemplo, el caso de Iztapalapa en la Ciudad de México, que es la alcaldía con más contagios a nivel nacional, casos acumulados, es pues una zona metropolitana, una urbe muy importante, pues habitantes que se concentran de diferentes partes de la Ciudad de México y por lo mismo también se mueven a diferentes zonas de la Ciudad de México. Entonces, esto hace que el nivel de contagio, el nivel de propagación del virus sea muy alto. Y los municipios donde hay menos contagios podemos verlos, por ejemplo, en Oaxaca, que es el estado donde hay todavía más municipios sin casos de contagios, pero la mayoría se ubican en la zona centro de Oaxaca, en zonas también marginadas, donde el acceso es muy difícil, donde la gente pues prácticamente vive con una economía muy local. En Puebla también hemos visto esta parte y en Chiapas son principalmente regiones o comunidades en donde viven por usos y costumbres, es su forma de organización y su forma de gobierno, en donde pues básicamente lo que ellos más llevan a cabo pues es una organización hacia el interior de sus municipios o de sus localidades. Y justamente coincide también con los originales municipios de La Esperanza, ¿no es cierto? En su momento, pues eran 269 municipios de La Esperanza. Iniciaron 324 municipios. 324 municipios. Así es. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Hoy cuántos son? Hoy, de los 324 municipios que teníamos de los llamados municipios de La Esperanza, hoy solamente quedan 22 municipios, luego de seis semanas de que inició, de que iniciaron sus actividades, o más bien fueron, digamos, de alguna forma autorizados para abrir sus actividades normales. Yo considero que en marzo, cuando recién empezaba esta pandemia, los gobiernos no dimensionaban con claridad el impacto que iba a tener. Es cierto que se tenían modelos, es cierto que se tenían estimaciones basadas en modelos matemáticos muy precisos, pero como sabes, la realidad es la que marca pautas. Entonces, tan simple como que en marzo había la idea generalizada de que la epidemia podría pasar, como pasó la influenza, que las restricciones terminarían pronto. Y bueno, hoy definitivamente pensamos distinto, ¿no? Esa es una muestra de que no era posible dimensionar la complejidad de la nueva enfermedad. Pensemos que en México, de acuerdo con la Ley General de Salud, pues los gobiernos estatales y federales son autoridades en materia sanitaria. Pero los gobiernos municipales, que son el primer vínculo con los ciudadanos, no lo son. Sin embargo, tienen las atribuciones constitucionales de garantizar los servicios públicos. No tienen recursos y no tienen atribuciones para construir hospitales, pero sí tienen las atribuciones para mantener el espacio público, por ejemplo, la infraestructura pública, vigilar que los ciudadanos no ocupen el espacio público en condiciones de una emergencia sanitaria. Y bueno, todo eso implica pues una labor logística y una labor y una importante suma de recursos. Entonces, los gobiernos locales, me estoy refiriendo aquí a los municipios, han tenido que trabajar con lo que tienen a la mano. Y en función de cómo han comprendido la magnitud de la pandemia y de la visión estratégica que tienen para enfrentarla, en función de eso es como se han dado las soluciones. Y yo creo que en términos generales, considero que las soluciones que han implementado han sido adecuadas
Por supuesto, han habido casos en donde la percepción es que hizo falta restringir la movilidad, por ejemplo, o adecuar esquemas de apertura de negocios, o informarse mejor acerca de los avances en los tratamientos contra la enfermedad. Pero en general creo que ha sido una respuesta adecuada conforme ha ido avanzando el virus y también conforme ha ido avanzando el conocimiento y la comprensión de esta pandemia. ¿Qué es lo que se prevé en materia de coordinación? Y me regreso un poquito a lo dicho por el subsecretario López-Gatell en términos de que estaban recibiendo información inconsistente proveniente de los estados. Isaías, ¿cómo ha sido este mecanismo de entrega de información entre los estados y la federación? ¿Es confiable ese esquema? ¿Tiene vulnerabilidades? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos? No, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero ¿qué se puede prever que ocurra si este esquema de flujo de información no se mejora? Sí, lo principal que podemos ver en este esquema es que toda la información tiene que ser recabada principalmente por las secretarías de salud estatales, las 32 dependencias de salud de las entidades. Todas esos datos son cargados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y es ahí donde el gobierno federal o la Secretaría de Salud Federal puede analizar y ver todos estos datos. Es ahí en esos datos en donde se encontraron las inconsistencias de acuerdo a lo que venía registrando la Secretaría de Salud Federal. Entonces, yo veo que lo que tendría que, o lo que podría pasar, es un rediseño de esta coordinación, de esta recabación de información que tendrían que hacer los estados en coordinación con los municipios, y poderla hacer llegar al gobierno federal con una mayor claridad. Sin embargo, como usted menciona, es la necesidad de una coordinación más, más estrecha, y sobre todo un rediseño de cómo cargar esta información, porque está disponible el formato, el esquema para subir la información, está disponible y desde ahí se toman los datos, pero yo creo que tendría que haber un rediseño, una coordinación más estrecha para poder saber qué datos o cuáles son las necesidades también a nivel estatal, para poder hacer más eficiente este intercambio de información. Yo creo que tiene que haber un llamado, como ya se hizo, pero tendría que volver a haber un llamado a los gobiernos estatales para que quienes no estén reportando de manera correcta las cifras que están haciendo falta para tener un semáforo nacional, lo hagan. Recordar que si bien el gobierno federal es una autoridad, Pero los estados dicen que sí están reportando correctamente. entonces hay que hacer un trabajo más fino de verificación de la información. Tal vez reacomodar algún trabajo en equipo que se está haciendo para verificar que esta información sea la correcta, estrechar la relación con los gobiernos con los que han detectado que esta información es inconsistente, ubicar mecanismos para hacer más eficiente este trabajo. Si bien, como decía, la autoridad federal pues es una autoridad sanitaria, recordar que las 32 entidades federativas también lo son. Y aquí retomo lo que decía Isaías, que es necesario hacer una coordinación más estrecha, al margen de diferencias políticas, al margen de diferencias ideológicas. Hay que, y creo que ese es el trabajo más importante que tienen que hacer, y la barrera más importante que hemos estado observando, las diferencias, que es lo que siempre cuesta trabajo hacer a un lado a la hora de hacer equipo.
Entonces hay que reforzar eso, hay que hacer más eficiente el trabajo para verificar que las cifras coincidan o que las cifras sean correctas, y es que ese es el detalle por el que no se está teniendo un semáforo nacional. Y bueno, en resumidas cuentas, pues resolver, ¿no? Hacer todo lo que se tenga que hacer para resolverlo y poder tener pues información actualizada a nivel nacional. Los estados y la federación no han tenido una coordinación en cuanto a las características o datos que van a utilizar para generar sus propios semáforos, y este también ha sido un gran problema. Entonces, lo que tendría que pasar inmediatamente es volver a unificar estos datos que tienen que figurar en los semáforos estatales y nacionales para saber en qué momento de la epidemia se encuentran. Y yo creo que sería por regiones. Eso también tendría que haber una coordinación, y creo que en muchos casos la ha habido entre gobiernos estatales, pero tendría que ser así a nivel nacional, tener esta coordinación y esta homogenización en los datos que se van a utilizar y dar a conocer a nivel nacional. Esto sería por un lado, y por el otro también, pues contemplar una semaforización de por lo menos 15 días, que los estados puedan tener un periodo más amplio para llevar a cabo acciones y sobre todo medir la eficacia de estos semáforos y cómo están permeando a nivel local y sobre todo a nivel de la ciudadanía, cómo está respondiendo y si es necesario ampliar o cuánto tiempo es necesario ampliar estas medidas también de restricción o de apertura de las actividades. Pues mucho por ver en este tema de la reapertura de las actividades en el que ya estamos inmersos, pero en conclusión, a partir de sus comentarios, la palabra clave es coordinación. Una coordinación estrecha, una coordinación confiable y una coordinación que lleve al país, a los estados, a las localidades, a una reapertura que no sea a ciegas. Por ahora, pues ha sido todo. Llegamos al fin de la transmisión. Les agradezco mucho. Los invitamos a continuar acompañándonos en estas sesiones a distancia. El próximo miércoles tendremos un enlace más con presidentes municipales en el que nos acompañará Patricia Elena Aceves, alcaldesa de Tlalpan, Ciudad de México, y Marcos Parra, presidente municipal de Taxco Guerrero. Seguiremos informando sobre el impacto de la pandemia en cada una de las localidades, de los estados, de las regiones del país. Síganos a través de alcaldesdemexico.com y, como ya decía también Isaías, a través de el micrositio especializado que Alcaldes de México ha implementado para dar seguimiento a todas estas acciones a nivel local. Y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de nuestro canal de YouTube, Alcaldes TV, donde damos un seguimiento puntual de las acciones que se están implementando para prevenir, para controlar, pero también para recuperar la ruta de la reactivación económica a nivel nacional. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hasta la próxima. Recuerden, la emergencia continúa. Si pueden, quédense en casa. Nos vemos el miércoles.